Vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor antes de comenzar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, que dispone de su tiempo para venir y escuchar tu palabra. Y por aquellos hermanos que en esta mañana no pudieron acompañarnos, mi Dios, también te pedimos, Señor, que hables a sus corazones. Háblanos, mi Dios. Dame sabiduría y entendimiento para poder predicar tu palabra, Señor. Que no sean mis emociones, que no sea mi carne hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando a la vida de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues estamos viendo una serie la cual titulamos La Iglesia Local. Y como iglesia Camino de Santidad, como iglesia local que somos, es muy necesario que escuches esta serie. Si te perdiste uno de los temas, puedes buscarlo ahí en la página que tenemos, ya sea en YouTube o también en Facebook. Ahí están las predicaciones, pero sí es muy necesario que las escuches, ¿verdad? Hoy vamos a ver nuestro cuarto tema. Y antes de comenzar con nuestro cuarto tema, quiero comenzar con esto. Cuando los que tenemos niños pequeños, realmente no. Ellos no entienden el rol de la familia, ¿no? No entienden por qué a veces les dices que recojan sus juguetes. Si ya están más grandecitos, ¿por qué tienen que barrer? ¿Por qué tienen que ayudar a trapear? A lavar los trastes, y no entienden las tareas del hogar y cuál es el motivo, el objetivo de hacerlas, ¿no? Y muchas veces, o el por qué van a la escuela, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que ir? A lo mejor ya tienes hijos más grandes y siguen sin entenderlo, ¿no? Pero, ¿por qué? Y muchas veces les parece un castigo, ¿no? Y no entienden cuál es el objetivo y el propósito. Hasta que van madurando, entienden la importancia de ser parte de esa familia y por qué las cosas, ¿no? Ya están más grandes y le dices, quiero invitar a un amiguito, y lo vas a invitar así a tu cuarto. Y dice, caray, ¿así vas a dejar que venga a la casa? Caray. Y comienzan a entender ese rol. ¿Por qué deben de estudiar? ¿Por qué tienen que ir a la escuela? Es igual, hermanos, cuando muchas personas llegan a una congregación, no entienden el rol de lo que es ser o pertenecer a una iglesia local. Pueden venir, escuchar el mensaje, la palabra, y sentirse muy cómodos y decir, me gusta ir a ese lugar porque la palabra es muy buena, se predica bien, los hermanos son agradables, pero hasta ahí. Pero ese no es el rol. Ese no es el punto de que vengas a una iglesia local. Si no, puedes quedarte en tu casa y escuchar el mensaje desde internet, o escuchar cualquier otra predicación de algunos otros pastores. Pero realmente hay un propósito al pertenecer a una iglesia local. Entonces, domingo tras domingo, te he comentado que esta serie tiene un propósito. Y que al terminar esta serie, tú termines enamorado y apasionado por tu iglesia local. Por cada uno de los que estamos aquí. Que cambies tu concepto de ir a la iglesia o nada más venir porque te gusta. Y que examines a la luz de la Biblia, no a lo que yo digo, no a lo que el hermano dice, que examines a la luz de la Biblia si esta iglesia local es realmente lo que le conviene a tu alma. Que lo examines, si realmente es lo que le conviene a tu alma. Hay muchas personas que están esperando que la iglesia local sea perfecta o encontrar una iglesia local perfecta para unirse a ella. Pero déjame y te digo que te vas a quedar esperando. Y si llegaras a encontrar alguna y te unes, dejó de ser perfecta. Porque ya llegaste tú. Dejó de ser perfecta. Entonces, hermanos, antes de comenzar este estudio, también quiero darles algunos ya lo había dicho, este ejemplo, y algunos ya lo han escuchado por otro lado, pero
está un joven que quiere unirse a una iglesia local. Y ese joven, al quererse unir a esa iglesia local, dice, pues ¿a cuál me uno? ¿Cuál me puedo unir? Entonces este joven le hace una llamada al apóstol Pablo. Dice, pues ¿quién más que el apóstol Pablo, que conoce infinidad de iglesias locales? Le marca el apóstol Pablo y le dice, hola apóstol Pablo, soy Israel. Vamos a poner a leer. Y le dice el apóstol Pablo, sí, dime Israel. Le dice, fíjate que pues estoy buscando una iglesia local donde poder unirme. Y pues tú con tu experiencia, con tantas iglesias que has visitado, me gustaría que tú me dijeras, pues a cuál iglesia pudiera unirme. Y le dice el apóstol Pablo, pues mira, está la iglesia de los Corintios. Nada más que en ella compiten mucho entre ellos. Se mueven tanto los dones que entre ellos compiten mucho. Hay favoritismo. En la Santa Cena se ponen los de dinero y se ponen los que no tienen. Hay celos e incluso hay fornicación. Y están tan desequilibrados que no han hecho nada. Dejan pasar los pecados. Se creen más buenos que Dios. Pero también está la iglesia de Éfeso. Esa iglesia comenzó muy bien, pero ahora hay muchos con falta de amor. Se han olvidado de su primer amor y se han olvidado del amor de los hermanos. Pero también está la iglesia de Tesalónica. Aunque hay algunos flojos que no les gusta trabajar y no tienen la flojera como pecado, porque la iglesia no ha hecho nada y hasta lo sostienen. También está la iglesia de los Filipenses. Esta está muy bien, doctrinalmente está muy bien, pero Evodia y Síntique están como perros y gatos. Entonces la iglesia, cada quien ha tomado partido con cada uno y están causando división. Pero también tenemos la iglesia de los Colosenses. Nada más que los colosenses ya se están yendo por otro lado. Están entrando herejías donde han dejado de adorar al Señor Jesús y están adorando ángeles y menoscabando a Cristo. También tenemos la iglesia de los Gálatas. Aunque esos Gálatas son muy carnales. Muy carnales. Parece como que si alguien los hubiese embrujado. También estuve hablando con el apóstol Juan hace unos días y me dice que los de Tiatira son demasiados tolerantes. Dejan pasar todo. Los de la Odisea son muy tibios. Muy tibios. No son ni fríos ni calientes. Y los de Pérgamo, ahí hay muchas doctrinas extrañas. Le dice el apóstol Pablo, por cierto, ¿de dónde me hablas? Y le dice Israel, pues de camino de santidad. Le dice, pues quédate ahí. Y le dice Israel, entonces esa es la iglesia perfecta. Le dice, no, es que todavía no he ido a visitarla. En pocas palabras, todavía no sé de qué pie cojean. Yo tengo una pregunta, hermano. Si el apóstol Pablo viniese el día de hoy, ¿qué vería de esta congregación? ¿Qué diría de esta congregación? ¿En qué estamos siendo tolerantes? ¿En qué estamos siendo muy estrictos? ¿En qué estamos haciendo las cosas bien y qué estamos haciendo las cosas mal? Y de verdad, hermano, hemos estado predicando que es la iglesia local, por qué el Señor te une a una iglesia local, por qué cuando vienes los domingos en la mañana alabas, adoras. Pero en esta mañana quiero enseñarte, y algunos hermanos que han estado con nosotros desde el comienzo ya han escuchado, pero lo hemos enriquecido más esto. ¿Cuáles son los derechos que tú tienes como miembro de una iglesia local? ¿Qué derechos tienes como miembro? Así como tus hijos tienen derechos en tu casa, pero también tienen obligaciones. Hoy domingo vamos a ver los derechos que tienes como miembro al pertenecer a esta iglesia local Camino de Santidad.
Y de verdad quiero que hagas uso de tus derechos, si es que te consideras miembro de una iglesia local o de esta iglesia local. Porque los siguientes domingos hablaremos las obligaciones o las responsabilidades que tienes como miembro de esta iglesia local. Entonces, el título es los derechos que tienes como miembro de esta iglesia local. Y el punto número 1, tienes derecho, es más, dile al que está a tu lado, son tus derechos, ¿eh? Tienes derecho a que el pastor y el liderazgo deben estar comprometidos y ser fieles con la palabra de Dios para guiar a la iglesia. Punto número 1, tienes derecho a que el pastor y el liderazgo deben estar comprometidos y ser fieles con la palabra de Dios para guiar a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, no estamos hablando que tiene que ser una iglesia perfecta, sino aquella que se esfuerza por caminar lo más apegado a su palabra. Que todo caso que sea tratado aquí sea tratado con la palabra de Dios. No porque lo digo yo, no porque lo dice Juan, lo dice Israel, lo dice otro hermano, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y tienes derecho a cuestionar y decir: pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ese derecho tienes. Que realmente tú como miembro veas que el pastor dedica tiempo a la palabra de Dios. Que realmente estudia y tiene ese tiempo de oración. No es de que se sube y, hermanos, pues no sé, en la mañana me levanté y pues no sabía de qué predicarles y me puse a orar y el Señor me dio un tema. Y esto les voy a hablar. Eso no habla de una preparación, hermanos. Yo para preparar un buen sermón, digo, al menos que otros pastores de verdad tengan, pero yo en lo personal, yo tardo 6, 8 o hasta 10 horas para preparar un sermón. Es lo que yo le dedico de tiempo. Para preparar un buen sermón. Hermanos, hay casos donde los pastores se suben y dicen: pues vamos a dejar que el Señor nos hable. Abren su Biblia y dice: donde ponga el dedo, de ahí nos va a hablar. Y Judas se ahorcó, dice, ¿va? Dice: ah, no, aquí no. Otro, aquí. Veías tú lo mismo. Ay, no, tampoco, ¿va? Ver que el pastor y todos aquellos que están sirviendo en el ministerio sean los primeros en llegar. Los primeros en estar ahí. Los primeros en participar de las actividades de la iglesia. Los primeros.
que realmente tomen en serio cada uno de sus ministerios y sus cargos en la iglesia. Que no estén aquí nada más porque me gusta tener un cargo y me gusta decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. No, hermanos. Que así como son comprometidos y esforzados en sus trabajos seculares, sean comprometidos en la iglesia. Que el pastor y los servidores se esfuercen por no faltar y por cumplir todo bien. Que se esfuercen. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Hermanos, que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos sea bíblico. Sea bíblico, hermanos. No por métodos o no por solamente lo que estamos emprendiendo porque queremos un crecimiento de número de personas. Hermanos, ya quitémonos ese concepto que las iglesias más grandes, por ser muy grandes, son las que mejor están delante de Dios. De verdad, ya quitémonos ese concepto. Quitémonos el concepto que el fruto es el número de personas. Nada tiene que ver. Si no, la Iglesia Católica fuera pues, ¿qué te puedo decir? La más bendecida. De verdad que no, hermanos. El fruto de una congregación no se muestra por el número de personas. Se muestra por el carácter de cada uno de los que están ahí. Por sus frutos los conoceréis. Por el carácter de cada persona. Que realmente el pastor se preocupe por la sanidad de las personas, de la palabra de Dios, que es lo único que puede sanar a una persona. ¿Te imaginas que llevas a tu hijo al pediatra? Vamos a hablar de René y Eleazar que tienen a su bebé. Que la lleven ahí al pediatra y que le digan, doctor, aquí le traemos a nuestra niña. Y que el doctor la revise y todo diga, ah, qué bonita está su niña, ya se puede ir. ¿Qué le van a decir? Oiga, yo ya sé que mi niña está bonita. A mí dígame qué bien está. ¿Está sana? ¿No está sana? ¿Le falta alguna vitamina? A mí dígame eso. Es igual en la iglesia, hermanos. Que trabajemos en la sanidad de las personas y que podamos identificar qué tan sana es la iglesia local. Que todo lo que emprendamos sea bíblico. Que no hagamos métodos. Hermanos, ¿sabes cómo el mundo se ha metido a la iglesia? Algunos de ustedes sí se han de acordar porque tienen años en unas congregaciones, o a lo mejor otros no, pero yo me acuerdo que hubo un movimiento aquí muy, muy grande que se llamó el G12, donde tú entrabas a la iglesia, te discipulaban un año, y después tú ibas a tener a tus 12, y después esos 12 a sus 12, y esos 12 a sus 12, y en un año tú ya eres líder. En un año, hermanos, tú ya eres líder de esos 12, y de sus 12, y de sus 12, y de sus 12. Y ese movimiento se dio aquí en muchas iglesias locales de Colima. Yo participé de ellas. Yo terminé todo, fui uno de los líderes. Ahí estaba. Hermanos, eso era mercadotecnia, nada más, introducida en la iglesia. Y así se manejó en muchas iglesias locales. Eso era pura mercadotecnia introducido en la iglesia. Eso no era bíblico. No, si es bíblico, Jesús tuvo a sus 12. ¿Y sus 12? ¿A cuáles 12? Pero eso se introdujo.
Evangelismo. Había evangelismo. ¿Cómo evangelizar a una persona y ganarla? Primero eran, ¿en qué? ¿En 15 minutos? Juan era uno de los buenos ahí. ¿En qué? 15 minutos. Pero después se hizo más cortito y ya después era evangelismo explosivo, ganar un alma en 5 minutos. Ibas y le decías, en 1 hora, ¿cuántas almas gané? Mis 12 ya, ¿verdad? 5 minutos ganabas un alma. Y no me asusto, ya andábamos por todo el jardín predicando y al final nos juntábamos. ¿Y a cuánto le predicaste? Yo a 8 y tú a 5, yo a 6. 40, 50 ganados para Cristo. ¿De verdad? Pues qué fácil nos hubiera dicho el Señor Jesús, id y predicarles en 5 minutos y hacer discípulos. Que realmente lo que emprendamos aquí sea bíblico, hermanos. Que todo ministerio, salud, que todo ministerio que hagamos sea bíblico. Bíblico, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Que tú veas que realmente yo como pastor me esfuerzo por predicar la palabra. Que realmente te doy un alimento fresco. Que estés aprendiendo y que digas, no, es que cada vez que predicas me enseñas. No es de que pues siempre el mismo tema y se la sacan, pues no cambian. Por eso siempre les tengo que hablar lo mismo. Yo me acuerdo que así tenía un líder de jóvenes que una vez le dije, yo no me atreví a decirle, ¿verdad? Los que ya estaban más así le dijeron, oye, siempre predicas lo mismo, pues no cambian, el Señor les da la misma palabra. No es así, hermanos, no es así. Que cada uno, que Juan en su papel como sirviendo a los jóvenes, se esfuerce, que Israel se esfuerce. Cada uno de los que está ahí se esfuerce por servir al Señor y a su iglesia local. Y que de la misma manera vengas conmigo si ves que no estoy haciendo mi trabajo. Vengas con Juan si no está haciendo su trabajo, pero ve primero con ellos, ¿eh? Como dice la Biblia. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo. ¿Sabes qué, Uziel? Ya fui con Juan, va una vez que le digo, 2 veces que le digo, no hace caso, por eso ahora vengo contigo. Pero díselo. Punto número 2. Todo miembro tiene derecho de ser amorosamente recibido por los miembros que ya componen dicha grey. Todo miembro tiene derecho a ser amorosamente recibido por los miembros que ya componen dicha grey. Hermanos, tengo una pregunta, no me contestes. ¿Te sabes los nombres de las personas que nos congregamos aquí? Digo, yo sé que a lo mejor muchos no tienen buena memoria, se les va, tú quieras y mandes. Pero ¿te has dado a la tarea de preguntarle a una persona su nombre? Pastor, ¿y cómo se llama ese? ¿Cuál? Es el que graba, el que diario está hablando. Ah, Israel, ese. El perico. Hermanos, somos poquitos. 40. Digo 40 porque es cuando se llenan las sillas, son las sillas que tenemos, 40. ¿40? ¿Te has dado la tarea de saber el nombre de los hermanos?
Digo, no que te los grabes y todo, pero que tan siquiera tengas la gentileza de ir y presentarte. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo, ¿eh? La iglesia local de Jerusalén estaba creciendo muchísimo, muchísimo, por la locura de la predicación. No el evangelismo de 5 minutos, por la locura de la predicación estaba creciendo. No usaron ningún método, ninguna estrategia. Simplemente predicaron al Cristo crucificado y resucitado. No ocuparon más. No ocuparon más. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Poquito, ¿verdad? Se añadieron como 3,000 personas. ¿Cómo? Es un símil, ¿eh? ¿Cómo? Y después, en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Nada más de los varones, sin contar mujeres ni niños. ¿Ve lo rápido que creció? Algunos estudiosos dicen que eran como unos 15,000, 16,000. En Jerusalén nada más. Los que estaban ahí. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, ahí adelantito dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A los de la prosperidad, ¿cómo les encanta este versículo? Así que si tienes 2 carros, no es tuyo, da uno. Y si tienes 2 casas, dala a la iglesia. Hermanos, se conocían los unos a los otros. Y se conocían tanto los unos a los otros que eran de un solo sentir. Se dolían si el miembro se dolía. Se gozaban si el miembro se gozaba. Oraban los unos por los otros. Les gustaba la comunión de la iglesia local. Y de esa manera recibían a los nuevos creyentes. De esa misma manera. Voy a leer Hechos 4:32 en otra versión. Dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Hermanos, de verdad, analízate a la luz de la Biblia. ¿Cómo recibimos a las personas nuevas? ¿Crees que es mi trabajo nada más? ¿Crees que es mi trabajo? Igual y sí. Mi trabajo es conocer a cada uno de los de aquí. Pero también es lo que vamos a ver, es una de tus responsabilidades como miembro de esta iglesia. Es una de tus responsabilidades. Hermano, yo sé que tu tiempo es valiosísimo, más que el de todos nosotros. Pero realmente al terminar la reunión, ¿te queda 1 minuto, 2 minutos para saludar a un hermano? No al que conoces, porque a mí pues me saludas bien, al fulanito, a uno nuevo. ¿Lo conoces?
En 3 semanas tenemos 2 familias nuevas que se agregaron. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Te has presentado? ¿Te has puesto sus órdenes? O luego le pregunto al pastor, ¿cómo se llaman? Que al cabo, pues es su chamba, saber cómo se llaman. No, hermanos. Porque te lo he dicho, cuando mostramos esa actitud, donde no me interesa conocer a la iglesia, es ese mismo ejemplo que te daba. Señor, a ti te amo, tú me caes bien, quiero pasar tiempo contigo, pero tu esposa no me interesa conocerla. No me interesa saber de ella. Para mí es muy importante, muy importante, cómo recibimos a una persona nueva, hermanos. Yo te he puesto mi ejemplo y para mí eso quedó muy marcado. Yo te he dicho, a mí la primera persona que me recibió ahora es de mis mejores amigos. El momento que yo pisé, a mí no me impactó la alabanza, todavía no escuchaba el mensaje, pero esa persona me hizo sentir en casa. Me hizo sentir importante. Me hizo sentir que en ese lugar le interesaba a alguien. El simple hecho de decir, ven, siéntate conmigo. Te invito a la reunión de jóvenes el sábado a las 5. ¿Te llamo? De verdad, hermanos. ¿Cómo recibimos a las personas nuevas? Y ese derecho tú tienes como miembro, a ser amorosamente recibido. Hermanos, y puedes decirme lo que tú quieras, es que a mí no se me da, yo soy bien penoso. Eso no dice la Biblia. Es que yo soy bien penoso, a mí no se me da. Eso es una falta de interés y desobediencia nada más a la palabra de Dios. A los hermanos que ponen ahí en oración, les pido que estén orando. ¿Te has acercado al hermano y preguntarle, hermano, ¿cómo vas? Ni sabes porque ni los conoces quién es el que dice. Hermano, ¿cómo vas? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos en oración? Pues ¿quién es el hermano que escribió? No lo conozco, pues vamos a orar. Si es que oramos. Debemos aceptar a los nuevos miembros, enseñarlos, exhortarlos en amor, así como tuvieron algún día amor y paciencia con nosotros. Hermanos, yo recuerdo cuando Cristian, por la gracia y misericordia del Señor, Dios le llamó. Y le llamó a una congregación que la verdad, digo, ya la gracia de Dios, ¿verdad? Está pero si bien desubicada, pues. Y cuando nos juntábamos a hablar de la palabra y yo le exponía textos y él me exponía cosas que hacían, que yo le decía, es que bíblicamente esto no es. Obviamente no las entendía porque todavía no le habían sido reveladas. Y me desesperaba, sí me desesperaba. Me quitaba a veces de lo que tenía que hacer, sí, pero era un niño recién nacido. A veces estaba haciendo cosas y me marcaba y me decía, ¿podemos hablar? Y yo, sí. Pero era un niño. Era un niño recién nacido, debía que dedicarle tiempo. No nos congregábamos donde mismo, pero había que dedicarle tiempo, paciencia, amor e instruirlo hasta que por la gracia de Dios le fue revelado muchas cosas y miren, aquí está hoy en día.
Pero debemos recibir a las personas nuevas. Es súper fácil, yo te lo he dicho, es súper fácil invitar a alguien y decirle, te invito a la iglesia y traerlo aquí. Ahí se los dejo, hermanos. Eso es fácil. Lo difícil es que tú le des un seguimiento. Lo pesado es de que tú le instruyas, tú le enseñes, tú lo invites, tengas que pasar por él y quizás traerlo. Eso es lo pesado. Hermanos, la iglesia primitiva se esforzaba por saludar a los hermanos, por conocer a los hermanos. Checa todas las cartas de Pablo. Al final, los hermanos siempre están saludando a los otros hermanos. Te doy un ejemplo, Filemón 1:23 al 24. Filemón 1, el 23 al 24. Pablo le está enviando la carta a Filemón y al final lo que le pone, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Te mandan saludar. Se preocupaban por los hermanos. Otro derecho que tú tienes como miembro es ser amorosamente recibido por los pastores de la iglesia. En este caso, los pastores y los servidores de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tú como miembro de esta iglesia local, tienes derecho a que tu pastor ore, te dé buenos pastos, te visite o ponga a alguien que te visite y te aconseje. Ese derecho tienes. Hermanos, y cuando digo que el pastor ore, te visite, te aconseje, que esté ahí para cuando necesites, sí, pero por favor, primero ora y busca al Señor. Y que el consejo que el pastor te dé sea una confirmación de algo que el Señor ya te había dicho. Pero ese derecho tú tienes como miembro. De veras, hermanos, porque digo, bendito Dios, no es el caso aquí en esta congregación, pero tengo unos amigos pastores que hasta a veces les hablan porque no saben qué hacer de comer. Pastor, ¿y qué le haré de comer a mi esposo? No, pues no sé. Pastor, me está doliendo una muela, ¿puedo orar por mí? Y ahí el pastor en el teléfono, Señor, te doy gracias por la... Hermana, pues vaya al dentista y si no tiene, pues aviéntese una pastilla. Digo, bendito Dios, este no es el caso. Que realmente el pastor te aconseje cuando se requiera. Que tome tiempo contigo. Que si el pastor te va a ver, realmente sea un buen tiempo. Y cuando me refiero a un buen tiempo, que te escuche. No de 5 minutos. Hermana, porque tengo cosas que hacer. 5 minutos. O que estés aquí conmigo y que yo esté limpiando. Cuénteme, si lo estoy escuchando, en lo que yo hago algo. No, hermanos. Que se tome ese tiempo contigo. De verdad, hermanos, yo igual, lo digo, igual estoy mal, y si estoy mal al final puedes venir. Pero yo creo que no hay nadie aquí que en este tiempo que tenemos de la congregación me diga, es que a nosotros nunca nos has visto. A nosotros nunca nos has llamado ni siquiera para preguntarme cómo estamos. Y si es así de verdad, al final puedes venir a decírmelo
Me voy a disculpar contigo y lo voy a hacer. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, Hechos 20, 28 al 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Primera de Pedro 5, 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, yo creo, y si me equivoco, díganmelo, de verdad. Soy humano, me voy a equivocar. Tengo muchas fallas. Pero yo creo que como pastor, nunca he ejercido mi autoridad así como que, y lo haces porque yo aquí soy el pastor. De verdad, hermanos. Yo solamente soy un servidor. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. No soy el dueño es el Señor, es el patrón. ¿Y sabes cuántos casos hay así donde dicen, pues yo aquí soy el pastor, y si te parece? ¿De verdad? Hermanos, al contrario, es algo que a veces batallo porque, hermano, te puedo ver a tal día, a tal hora. ¿Puedes o no puedes? Déjame checar y te digo, cuando yo debo ponerme a decir, tienes tal día y tal día a cierta hora. ¿Puedes? No. Pues si no lo vemos dentro de una semana o 2 semanas. Hermano, tengo otro trabajo. Tengo familia. Tengo esposa, tengo hijos. Y bendito Dios, no porque esté aquí mi hermano y mi patrón, me da mucha accesibilidad cuando son temas de la iglesia. Mucha. Pero tampoco es así. Tampoco debe ser así. Al contrario, te digo, siempre termino. ¿Puedes? ¿Tal día? ¿Tal hora? Es por eso, hermanos, que es la importancia de que el día de mañana, Camino de Santidad, tenga más pastores. Porque un solo pastor no puede. Aunque se ha entendido mal que un solo pastor puede con todo, puede tener 300, 400, 500 ovejas. Y yo aquí soy el pastor. Yo puedo, ¿de verdad? ¿A todos les hablas? ¿Te das cuenta cuando no viene alguno? De las 300, si a mí se me van con 40, se me van las cabras y tengo mucho que no le hablo a fulanito. Se me van con 40. Ahora los que tienen 400, 500 personas, ¿de verdad? Hermanos, no soy un pastor que esté de tiempo completo, tengo otro trabajo. A veces no puedo estar a tu disposición a la hora que tú me digas y cuando tú quieras. No puedo a veces. No puedo. Tengo también otras prioridades. Aunque tristemente hay algunos hermanos que piensen que pues el pastor, porque les dices que tienen ese derecho, piensan que a cualquier hora, a cualquier momento debes de estar ahí. Aquí tuvimos una hermana que así era, digo, ya no está, pero cuando quería, ahí quería que uno estuviera. Ah, no, ya vi que sí está. Ah, no es cierto. Cuando quería te hablaba y casi quería que ahí estuvieras. De verdad. Digo, Dios escuchó mis plegarias. No, no es cierto. Hermanos,
debe ser amorosamente recibido por el pastor. Yo no creo, igual me equivoco, pero yo no creo en aquel que dice que el Señor le ha llamado como pastor de una congregación y nunca está. Siempre está viajando, está afuera, predicando en otros lados, pero menos en su congregación. Yo no creo que haya sido llamado, A lo mejor sí el ministerio, pero a lo mejor para ser misionero. Este es mi lugar. Es donde el Señor me va a pedir cuentas de cada uno. Aquí, no de allá donde ande predicando. De aquí. Es donde el Señor va a pedir cuentas. Hermanos, y yo, pastor, debo de tratar a todas las ovejas con la misma disciplina, Con la misma disciplina, la misma paciencia, con el mismo amor, y no debe haber favoritismo, Y si tú ves, hermano, de verdad, que mi corazón se inclina a alguien con favoritismo, ven y dímelo, porque quizás lo estoy haciendo y no me doy cuenta. Y si tú no me lo dices, ¿quién? ¿Quién? Estos sí, estos no. Estos sí ofrendan, estos no. Estos no me dan casi problemas, estos sí. Estos son bien problemáticos, lo más lejos que los pueda tener. No, hermanos. Debe ser igual. Igual. Cuarto punto. Tienes derecho a esperar tienes derecho a esperar que les sea brindada la oportunidad, que te sea brindada la oportunidad, así como también seas alentado a descubrir tus dones para el beneficio de la iglesia. Tienes derecho a esperar que te sea brindada la oportunidad, así como también seas alentado a descubrir tus dones para el beneficio de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 al 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado. ¿A qué voy con este punto, hermano? Que no solo los familiares, amigos, hijos del pastor son los que toman el ministerio de la iglesia. No. No solamente esos, sino que todo aquel que sea miembro puede llegar a serlo. Hermanos, siempre y cuando tengas un llamado, obviamente, pero no se vale porque, pues ahorita lo está, no, pero mi esposa es la de la alabanza. Y mi esposa es la encargada de la alabanza, es la encargada de las mujeres, es la encargada de los niños, y Cristian, porque es mi primo, es el encargado del aseo, y Emanuel, porque es mi concuño, es el encargado de esto, y... No, hermanos. Sí. No, hermanos. Y mi hijo es el que se está preparando para ser su próximo pastor. No, hermanos. Todos ustedes tienen derecho a ocupar un cargo, siempre y cuando seas miembro y tengas el llamado. Todos. Yo siempre he tenido una duda y lo seguiré diciendo y siempre creo que va a ser esa mi duda. ¿Por qué los hijos de los pastores son los próximos pastores? Y si no tiene hijos, pues los yernos. Y si no tiene yerno, pues mi sobrino. Y si no, mi hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no otro miembro no es capaz?
O la unción se pasa así, yo soy pastor y se agarran de ese versículo, ¿no? Se agarran de ese versículo donde es que el sacerdocio en el Antiguo Testamento se pasaba a los hijos. ¿El qué? El sacerdocio. Aquí no, aquí somos pastores. Y eso en el Antiguo Testamento. Yo no veo a Pablo ahí escribiéndole a mi sobrino Tito, mi hermano Timoteo. El apóstol Pedro era de los principales con sus 2 hijos en la iglesia de Jerusalén. No, hermanos. De verdad yo no sé de dónde se sacó eso, pues, porque al final la iglesia parece negocio. Eso déjaselo a Marisela, que le herede sus tacos a sus hijos. Es su taquería, ella sabe lo que hace. Pero no es así, hermanos. Yo se los he dicho, los próximos pastores, ¿de dónde van a salir? De aquí. De aquí, hermanos. ¿Y por qué van a salir? Porque son miembros que ustedes han visto que tienen ese llamado, ese deseo por servir a la iglesia. ¿Quiénes van a votar por ese próximo pastor? La iglesia. La iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18. Ya estamos yendo sobre el final, ¿eh? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, todo ministerio aquí es importante, ¿eh? Todo ministerio. De verdad, todo ministerio es importante. No estés esperando que el día de mañana yo tenga que iniciar un ministerio para que tú te involucres. Yo no. De verdad yo no. Porque yo entiendo bien cuál es mi ministerio. La oración, el estudio y la predicación. O sea, de mí no va a salir un día que, hermanos, vamos a ir los jueves a darles de comer allá por el Tívoli. Me desenfoco. Hermanos, y vamos a iniciar a hacer esto por allá. Me desenfoco. De verdad, yo no entiendo a los pastores que están metidos en todos los ministerios menos en la palabra de Dios. En todos. Menos en la palabra de Dios. Hermanos, no es así. Los ministerios tienen que salir de ustedes. Lo que cada uno Dios ponga en su corazón, hacer. Probarlo, traerlo a la iglesia, verlo y decir, si es bíblico, es esto delante, vamos a hacerlo. ¿Qué pasó cuando le reclamaron a Pedro? Oye, las viudas están siendo desatendidas. Dijo Pedro, ¿y a mí qué? Escojan ustedes 7 varones de los cuales que atiendan a las viudas. Nosotros vamos a seguir en lo que estamos. En la lectura y en la predicación de la palabra. Entonces, ya me perdí. Quinto punto. Para reafirmar un poco el cuarto, y este es el quinto, es el último, reafirmar un poco el cuarto, hermanos. Entonces, si tú el día de mañana ves que nada más los que sirven aquí son mis familiares, mis amigos, los cercanos, ven y dímelo. De verdad, ven y dímelo. Ven y dímelo. Pero ven y dímelo diciendo, yo también quisiera servir, ¿va? Pues adelante. Vamos viendo. Como miembro, tienes derecho a saber lo que se hace con el dinero de las ofrendas. Como miembro tienes derecho a saber lo que se hace con el dinero de las ofrendas. Hermanos, es tu derecho.
Si en otras iglesias locales no lo quieren hacer, pues que no lo hagan. Pero aquí ese es tu derecho. Si tú quieres venir conmigo ahorita, mañana, pasado, cuando se hace la rendición de cuentas y decirme, Uziel, quiero saber en qué se va el dinero, yo te lo explico, ven. Yo te enseño en qué se va el dinero, en qué se invierte el dinero. Pero ese es tu derecho. Porque hay congregaciones donde no quiere que se sepa cuánto dinero tienen. A veces tenemos hermanos con necesidad, pero el dinero aquí, aquí, aquí. Vamos a orar por usted, hermana, que Dios le ayude, que Dios le supla, y aquí. ¿Y entonces el dinero para qué es? No, esto es para mis hijos, digo, para mi retiro. No, hermanos. Ese es tu derecho. ¿En qué se gasta? ¿Por qué se gasta? ¿Cuánto gana el pastor? Muchos venimos de congregaciones anteriores. ¿Sabes cuánto ganaba tu pastor? ¿Por qué? ¿Sabes en qué se invertía el dinero? ¿Por qué? ¿Cuál era la excusa? Tú no te fijes, tú solo da y punto. ¿Por qué? Ya lo te das cuenta y el hijo, la nuera, el hermano, todos en la nómina. Todos en la nómina. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tener eso de no sabe cuánto gana? ¿Por qué no? Es tu dinero, lo que das, lo que ofrendas. El apóstol Pablo, él no ocultaba las cosas. Dice 2 Corintios capítulo... No, vamos a leer 1 Corintios capítulo 16:1 por el tiempo, para irme más rápido. 1 Corintios 16:1 hasta el 3. Te lo voy a leer en otra versión. Dice el apóstol Pablo: ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar, para que a ustedes no les importe, pero ustedes denlo. ¿Así dice? Quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que hayan ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Elijan algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue, los mandaré con el dinero que ustedes hayan dado, y también con cartas para que los hermanos de la iglesia en Jerusalén los reciban bien. Pablo decía en qué iba destinado el dinero. Él no andaba ocultando las cosas. Hermanos, por eso es necesario que tú entres a la rendición de cuentas. Es muy necesario. Pero desde que tenemos camino de santidad hasta ahora, yo creo que cuando hemos hecho rendición de cuentas, 2, 3, 4, 5 personas, nada más han entrado. Pero ¿sabes por qué es importante que entres? Para que te des cuenta en qué se va el dinero, pero también te des cuenta de las necesidades que tiene la iglesia. Por eso es importante que entres y te des cuenta. De verdad tiene importancia esto. Hermanos, pero en muchas congregaciones no les gusta decir los derechos que tienes como miembro. Pero estos son tus derechos. Puedes hacerlos valer, de verdad. Puedes hacerlos valer. Son tus derechos que tienes.
Y enseguida, en 2 domingos, 3 domingos, no sé cuánto nos va a tomar, porque esto sí nos va a tomar más, tus obligaciones. Las obligaciones que tienes como miembro. Hermanos, de verdad te hago una invitación de servir a los santos. Cristo es nuestro mejor ejemplo de servicio, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Quizás tú ves que yo como pastor estoy fallando en alguno de los servidores, háznoslo saber. Ven con nosotros. Antes de que vayas con otro hermano, ven con nosotros, dínoslo, ¿en qué estamos fallando? Son tus derechos. Son tus derechos como miembro de esta iglesia. Puedes exigirlos. Una vez una persona llegó y me dijo, es que es mi derecho, cuando hablamos un tema así, es que es mi derecho que ustedes, la iglesia, deben de sostener a las viudas. Sí, sí es cierto. Si el día de mañana nos cae una persona viuda, que no tenga esposo, que no tenga hijos, que sea grande de edad, es nuestro derecho como iglesia, nuestra obligación como iglesia, sostenerla, Pero también ella va a tener una obligación. Dice que ellas deberían de permanecer aquí, orando y apoyando en las labores de la iglesia. Le dije, sí, cierto, tiene razón, pero usted tiene hijos y pensión. Entonces no está sola. No es nuestra obligación. Eso es tu derecho, hermano. Tienes derechos. Tienes derechos. Y de verdad el siguiente domingo voy a hablar de tus obligaciones. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has hablado a nuestra vida y, mi Dios, no somos perfectos. Somos personas que nos equivocamos. Somos personas, mi Dios, al fin y al cabo somos hombres, Señor. Pero tenemos tu palabra que nos guía a toda verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que nuestros hermanos, miembros de esta congregación, puedan hacer valer sus derechos, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos, ni que ocultemos nada de lo cual a ellos les beneficie, Señor. Porque para eso estamos, somos servidores. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Gracias por sus vidas. Mi Dios, porque tú teniendo todo el derecho, mi Dios, en este mundo, tú renunciaste a Él, Señor. Tú renunciaste a Él ahí en esa cruz, mi Dios. Y viniste a ser siervo, a dar tu vida, Señor, por nuestros pecados. Viniste a servirnos, mi Dios, para poder estar contigo toda una eternidad. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.